Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Acuario. Cariño, te extrañaba, corazón, una semana ausente. Es que tuve lo que es una corrección de los cornetes. Ya estoy mucho mejor, cariño, pero todavía hace falta, ¿vale? Hace falta recuperación. Pero mira, ¿cómo respiro, cariño? Respiro mucho mejor porque antes estaba respirando solamente con la boca. 3 años así. Tú no sabes el esfuerzo que yo hacía, mi colágeno, para entregarte los mensajes. Pero no eras consciente de esto, ¿no? Muy bien. Mi querido Acuario, tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Acuario. Richard, como dice en ese refrán, ay, de verdad, vas a botar veneno. Mala hierba nunca muere. Es verdad, ¿vale? Mala hierba nunca muere, corazón. Muy bien. Antes de empezar, mi querido Acuario, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Muy bien, cariño, muy bien. Mi querido Acuario, o tú estás pensando a una persona de elemento tierra, una persona de elemento tierra te está pensando, mi querido Acuario. ¿Por qué? Porque yo he visto una vela, cariño, rojo, pasión, nos hablan de la pasión, pero estaba rodeado como si fueran aros metálicos, cariño. Entonces, siento, mi querido Acuario, que hay una persona que siempre te piensa y puede ser de elemento tierra. El otro mensaje también, lo tomas o lo dejas, Acuario, posiblemente puede ser que existen personas que no te han olvidado, cariño. Yo qué sé, Richard, soy como los zorrillos. ¿Por qué? Porque por donde paso dejo huellas. Me huelen a kilómetros, Richard, a kilómetros. Corazón, lo has impactado, lo has impactado. Posiblemente hay una persona, cariño, que a lo mejor lleva ya una temporada o lo está haciendo actualmente, algún tipo de amarre o de endulzamiento para tu vida. Pero no todo tiene que ser que ellos están haciendo esto. A lo mejor de repente, Acuario, yo le estoy echando la culpa al pobre muchacho, a la pobre muchacha, y aquí la persona que está haciendo algún tipo de endulzamiento eres tú, ¿vale, cariño? Ay, de verdad, qué tóxica, qué tóxico que eres, mi querido Acuario, porque esa vela roja, cariño, nos hablan que están haciendo algún tipo de endulzamiento, de amarre, abre caminos, etcétera, etcétera. Si no, pregúntalo a Jorgelina Tarot, cariño, ella es experta. Muy bien, vamos a continuar. A ver, te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Una carta guía, una carta consejo, mi querido Acuario. Una carta guía, una carta consejo para mi querido Acuario. Vamos a ver, mi colágeno, te extrañaba, cariño. Cuando yo hago lecturas contigo es como si te conociera toda la vida. Dice, la carta del 8 de oros. Ay, por Dios, ay, por Dios. Fíjate muy bien en esta carta. La carta solamente no es para que tú veas yo que sea una figura bonita. No, fíjate. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que da la espalda, en su mano tiene una vela, colágeno, una vela, y está vestida de negro, puede ser hombre, puede ser mujer, y hay lunas, mira, hay muchas lunas aquí, y al fondo pues simplemente hay hierbas, hay libros, hay tazones, etcétera, etcétera, preparados, ay por Dios, ay por Dios, ay por Dios, Acuario, fíjate muy bien. Justo en tu lectura se me ha tapado la garganta, no sé por qué. Fíjate muy bien en todos los elementos. Si tú quieres aprender el tarot, tienes que fijarte en todos los elementos. Este personaje, si te das cuenta, sea hombre o mujer, está de espalda. Entonces, no hay contacto fluido entre ustedes dos. Inclusive puede ser contacto cero.
Este personaje está vestido de negro, entonces posiblemente esta persona, cariño, sufre por ti o vosotros están separados. Este personaje tiene lo que es una vela, cariño, y esa vela nos habla de su pensamiento, de su recuerdo. ¿Y por qué yo meto la mano al fuego que te está haciendo un amarre o tú lo estás haciendo? ¿Por qué? Porque aparte que hay lunas que nos representan del ocultismo, de la parte oculta, cariño, de la magia, porque también representa lo que es a alguien del signo Cáncer, aquí al fondo, cariño, hay preparados, mira. Es como si fuera, yo qué sé, un hechicero, una hechicera. Te voy a decir lo que veo. Veo plumas, veo cuadernos, papeles, veo plantas, veo lo que es un mazo, veo lo que es un bol. Tiene todos los elementos, cariño. Entonces, ¿qué me hace recordar cuando una carta tiene fuego, tiene aire, tiene agua, tiene tierra? Me hace recordar al símbolo del mago. El mago tiene todos los elementos. Entonces, o tú estás haciendo algún tipo de amarre, algún tipo de hechizo, o hay una persona que te lo está haciendo. Pero vamos a saber, vamos a preguntar si ese amarre es positivo o negativo. Fíjate muy bien en esta carta, Acuario. Fíjate muy bien, ¿vale? Es muy curioso porque yo he visto una vela con las campanitas sagradas, cariño. Yo he visto una vela y aquí sale una vela, Acuario, por Dios. Vamos a ver, voy a sacar lo que es signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Signos. Me sale lo que es un Piscis o Acuario. Me sale Libra. Me sale Virgo. Y cierras con un Tauro. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Iniciales, corazón. Que Dios y el universo me ayude. Ay, Richard, que salga Pepe Lucho. Richard, me da igual que me esté haciendo un amarre. Yo lo quiero, Richard. Yo lo quiero. O a lo mejor tú lo estás haciendo. La letra W o M. La letra V. Y la letra F, corazón. El Kevin ronda tu vida. El Kevin ronda tu vida, cariño. Vamos a ver qué me dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. O te está pensando tanto que de una forma inconsciente te está trayendo con la mente. También, Richard, no todo tiene que ser brujería. Es verdad, a lo mejor de una forma inconsciente te está pensando, tú lo estás pensando y se están atrayendo. Dice, ego, escucha. Está pasando por una fase de su existencia que nubla sus pensamientos y alimenta su ego. No se deje arrastrar por esos pensamientos negativos. Es más fuerte de lo que cree. Deje de prestar atención a la voz de su ego que solo desea hacerle desgraciado o desgraciada. Aquí hay un punto, Acuario. Fíjate muy bien. ¿Sabes qué siento, Acuario? Siento que muchos de vosotros no se hablan. ¿Por qué? Porque son orgullosos y orgullosas, cariño. Porque siento que tú lo piensas, él o ella también te piensa, pero su ego le puede más. Jamás, Richard, jamás le voy a perdonar. Jamás le voy a decir que quiero hablar. Jamás voy a aceptar esa relación. Ya parece mi madre ya, de verdad. ¿Cómo así? Mi madre, corazón, es una persona muy cerrada. Si no, dile a mi hermano. Ha dicho, jamás voy a aceptar a esa mujer en mi casa. Jamás. Mi querido Acuario, entonces, yo siento, Acuario, que muchos de vosotros posiblemente están envueltos o envueltas con resentimiento, cariño, ¿vale? Es muy importante que ustedes se liberen de ese resentimiento. ¿Para qué? Para que empiece a haber claridad en tu vida o simplemente para que llegue algo mejor. Cariño, la vida no se acaba si un hombre te deja. La vida no se acaba si una mujer te deja, cariño. Al contrario, siéntete agradecido porque Dios te ha liberado de esa cucaracha. Has abierto los ojos, corazón, ¿vale? Hay mucho ego. Pero si tú me dices, Richard, es que Richard lo extraño, Richard. Nadie es como él, Richard. Nadie es como ella. Lo quiero a él. Lo quiero a ella, Richard. Pues entonces, cariño, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ya está. No es necesario que tú escribas un testamento. Ve sembrando, cariño. ¿Cómo estás, papi? ¿Cómo estás, papi? Y nada más, cariño. Y si esta persona te responde, te busca la boca, quiere decir que también ha estado esperando este contacto. Si tú de repente en estos momentos tienes un problema también económico, vamos a suponer, Richard, no tengo dinero. Pues empieza a tocar puertas, ¿vale? Busca personas que confíen en ti para que te ayuden en lo que es en la parte económica. Richard, tengo problemas en el trabajo.
busca lo que es la armonía, corazón. Piensa que tú a esta persona lo vas a ver, si es del trabajo, lo vas a ver mínimo 8 horas, cariño, o 4, ponlo, si es a medio tiempo. Entonces, es mejor tener armonía. ¿Para qué te vas a recargar de mala vibra, de mala energía? Tienes que soltar, porque siento que tienes algún tipo de rencor, puede ser que tengas algún tipo de resentimiento. Yo te entiendo, la vida no es fácil, pero cariño, el mundo no se acaba, tienes que continuar. Vamos a ver por qué me sale la carta del 8 de oros. ¿Por qué de repente esta persona te da la espalda? ¿O por qué de repente tú le das la espalda? ¿O simplemente estás haciendo algún tipo de hechizo? Vamos a ver, cariño. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Vamos a ver, corazón. La carta del 2 de bastos, cariño. Siento, corazón, que tú extrañas o deseas algo que no lo tienes cerca. Es esto, ¿vale? Pero siento, mi querido Acuario, porque estoy hablando de ti, siento que tú podrías llegar a esta persona, pero no te quieres mover. Mira, solamente estás envuelta o envuelto en tus recuerdos, cariño. Corazón, si la montaña no viene a ti, tú tienes que ir a la montaña. Quieres recuperar algo que no está cerca de ti. Pero veo que tú vas muy lento, Acuario. Estás estancado o estancada por el orgullo, por el ego, corazón, ¿vale? Entonces te recomiendo, bájate de tu burro y trata de ser un poco más flexible. Voy a preguntar cómo está la energía de ellos o de ellas. A ver, Richard, porque tú me dices que sea flexible, pero sin embargo de repente ellos siguen siendo malas personas. Vamos a ver, Acuario, por Dios. Te noto un poco víbora, te soy sincero, ¿vale? Te noto así. Estás arisco. Escucha el mensaje. Todo es evolución. Nada es por las puras, como dicen en Perú. Mi lindo Perú. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver, cariño, ¿cuál es la energía de ellos o de ellas? Ay, por Dios, se cayó la carta. No quieren hablar. Voy a recogerlo, cariño. Dame tiempo. A ver. Mi querido Acuario. Ay, por Dios, Acuario, cariño. Es que te está pensando, te está llamando con la mente. Este personaje se siente estancado o estancada, aunque a lo mejor de repente, aparentemente, yo que sé, ponga en sus redes sociales que se lo está comiendo todo. No, cariño. Este personaje siempre te piensa, siempre te recuerda, pero está igual que tú. Echadota ahí. Echadote, corazón, no se mueve, solamente te piensa, te recuerda, te añora, pero ¿por qué no se ponen en contacto? Si vosotros se desean, si vosotros se quieren, si vosotros se piensan, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Dios mío. Voy a sacar una carta más. A ver, ¿por qué esta persona no te dice nada? ¿Por qué solamente se queda en su pensamiento? ¿Será tímido? No, Richard, no es tímido. Vamos a ver. ¿Será tímida? Tampoco, Richard. Vamos a ver, ¿qué me dicen? ¿Por qué este personaje se queda en su mundo? Tenemos lo que es la carta del 4 de oros, cariño. ¿Sabes por qué? Porque este personaje sabe que puede perder mucho. Sabe esto. Es como que también... Como si tuviera una presión por la parte económica, cariño, ¿vale? O a lo mejor de repente sus padres lo han dicho, si tú te pones en contacto con Acuario, te desheredo, ¿vale? O puede ser que a lo mejor si se pone en contacto contigo, quizás implica, cariño, yo qué sé, devolverte algo. A lo mejor te tiene lo que es una deuda también. O puede ser, cariño, que esta persona en estos momentos no quiere complicarse tanto la vida porque tiene muchos problemas económicos. Porque tenemos aquí la carta del 4 de oros. Hay una carencia económica, ¿ves? A ver si se mira. Ahí. Hay una carencia económica. Entonces, veo que este personaje en estos momentos se siente atado de pies a cabeza porque quizás es más fuerte la parte económica. O te tiene una deuda, dice, si me comunico con Acuario, Acuario me va a decir, vale, perfecto, todo bonito, pero ya sabes lo que me debes, ¿no? Págame, y no seas sinvergüenza. Muy bien. Corazón, el dinero, cariño. Pero bueno, vamos a continuar, corazón, mi querido Acuario. Vamos a ver qué me quieren decir las características, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios... ¡Uy, por Dios! Hoy las cartas salen volando. Tú estás lidiando con personas de elemento aire. Acuario, Géminis, Libra. La carta del 7 de espadas me lo confirmó, cariño. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento aire. Es una persona, cariño, que... O de repente ha dicho algo en tu contra, o tú has escuchado algo
que esta persona ha comentado, porque si tú te das cuenta, este personaje, cariño, no da la cara. No da la cara. A lo mejor de repente tú tienes algún tipo de rencor, resentimiento con esta persona porque te llega mucha información, cariño. Esta persona puede ser de elemento aire, puede ser delgado, delgada, piel blanca, piel trigueña. No veo más información porque está con una capucha, ¿ves? No da la cara, cariño. Lo que sí te puedo decir es que vive cerca de la costa, hay edificios, entonces es un lugar cosmopolita. Puede ser una capital, una ciudad muy grande. Vamos a ver. Tiene ropa deportiva, ¿vale? A lo mejor le gusta hacer mucho deporte, gimnasio, etcétera, etcétera. La carta del 5 de oros. Esta persona también puede ser de elemento tierra, me dicen. Acuario. Veo que es una persona que está como atrapada en el dinero, cariño. Porque mira esta carta. Está atrapado, atrapada en el dinero, corazón. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado, de algún color. Veo que esta persona, cariño, sufre en silencio. Le gustaría posiblemente recuperarte, le gustaría posiblemente tener una oportunidad contigo, pero no sabe cómo actuar. Porque si tú te das cuenta, aquí hay una puerta con oros, hay una llave, pero este personaje no quiere ver esa oportunidad. Es como que me dan a entender, Acuario, tú solamente toma lo que es tuyo, como que tú me dices, Richard, yo te soy sincero, Richard, que si me busca, yo le daría una oportunidad y lo escucho, pero no me busca, ¿vale? Y como no me busca, y yo soy orgullosa y orgulloso, yo no lo voy a buscar. ¿Qué te dicen los arcángeles? Deja el ego, Acuario, ¿vale? Pero bueno, la última palabra lo tienes tú, cariño. Siento que ellos están confundidos o confundidas y quizás por eso pues no se comunican contigo. Otra vez elemento tierra. Persona de piel blanca o piel trigueña, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. En estos momentos también hay un grupo, mi querido Acuario, siento un Capricornio muy fuerte, que están haciendo un balance. ¿Debería buscar a Acuario? ¿Debería renunciar a lo que tengo? ¿Habré hecho lo correcto? ¿Esto es lo que yo quiero en mi vida? Se están dando cuenta, cariño. Pero tiempo al tiempo, mi querido Acuario, porque en estos momentos se está haciendo un balance. ¿Vale la pena de repente sacrificar cosas por el dinero y renunciar lo que es al amor? Está haciendo un balance. Entonces, es un personaje, mi querido Acuario, que se da cuenta. Se está dando cuenta, pero tiempo al tiempo, ¿vale? Recuerda que tiene muchas inseguridades, muchas dudas, es un poco cambiante. La carta del 5 de copa, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento agua. Me dicen, piel blanca, cabello negro, largo, muy negro. Puede ser que viva cerca de la costa, cerca del mar, inclusive de repente veo matorrales, lagunas, etcétera, etcétera. Es una persona, cariño, que en su momento siento que te dijo, no te quiero, no te amo, pero es como si a lo mejor de repente se sentía un poco presionado o presionada porque esta persona ahora sufre por ti, mi querido colágeno, ¿vale? Es como que se arrepiente de haberte dicho esa palabra que simplemente sentenció la separación de vosotros dos. Espero que te guste esta lectura, mi querido colágeno. Ya me contarás. La otra semana cantaré, ¿vale? Te quiero, cariño. Gracias por esperarme. Hasta la vista y sé feliz.